Entonces, recién el 31 de diciembre a las 11:47 estaría dándose origen a la agricultura moderna. Y un poquito antes, a las 4 de la mañana del 30 de diciembre, habría ocurrido la agricultura. Esto nos retrata, creo que yo de una forma muy elocuente, que existe una proximidad enorme en términos de tiempo entre nuestra cultura actual, que llamamos desarrollada, que llamamos siglo XXI, con respecto al descubrimiento de la agricultura. Y que la especie humana es tremendamente joven en términos de la evolución de todos los seres vivos de la Tierra y del mismo planeta. La mayor parte de la Tierra estuvo libre de hombres y de mujeres para hacer por equidad de género, y eso fue una condición muy diferente a la que hemos logrado en la época en la que nos encontramos, que suelen llamar el antropoceno, para aludir que el ser humano ha representado cada vez más en forma creciente uno de los determinantes de la situación del planeta. Una de las impactos más groseros que se pueden ver es, por ejemplo, en el Amazonas. Tenemos una cobertura inicial de este tipo con ríos que ya llevan agua sucia, ¿verdad? Vean ustedes que hay agua chocolatosa como pasa con nuestros ríos, a pesar de que tiene una cobertura de bosque primario, pero bueno, en río arriba hay agricultura, hay minería y son actividades que terminan destruyendo el sistema que permite la reproducción de la vida. Y lo digo literalmente en el caso de las áreas del Cerrado, por ejemplo, en América del Sur. Si ustedes toman una muestra de suelo y la analizan, se van a dar cuenta de que es un suelo muy pobre. Además, es un suelo muy viejo. O sea, y se hace una pregunta, bueno, ¿cómo hace esas plantas? ¿Cómo hace ese bosque para tener árboles de 60, de 80 metros de altura, en donde de por sí viven un montón de plantas y animales en cada uno de esos árboles? Bueno, eso lo hace el sistema natural atrapando los nutrientes dentro del componente vivo del sistema. Y hay estudios en donde se determina que un átomo de calcio que empezó en la copa alta de un árbol se demora 3 años en llegar al suelo. Y una vez que llega al suelo y se forma parte de la solución del suelo, las raíces del árbol lo vuelven a jalar y lo tiran otra vez a la hoja de arriba y así volvemos a reproducir una y otra vez el mismo sistema. Obviamente, cuando se eliminan los bosques, cuando se eliminan los árboles, las plantas grandes, se pierde ese componente vivo en una gran medida y entonces ahí empieza la caída de la productividad biológica de biomasa en cualquier parte del planeta. Esa es nuestra forma de hablar del desarrollo. O sea, el desarrollo es sinónimo para muchas culturas de quitar el bosque y poner agricultura o poner ciudades. Y si ustedes se van a los países desarrollados, lo que encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos, son estas enormes círculos. Esto es un sistema de riego que le llamamos pivote central. Básicamente, aquí hay una toma de agua y esta es una tubería que gira alrededor de esta área, regando cuando sea necesario. Donde no hay riego, la situación del suelo es de que ni siquiera hay maleza, no hay planta alguna. Y eso se repite, como ustedes ven, hacia allá por kilómetros y kilómetros. Esas son las partes del centro de Estados Unidos que fueron aplanadas por el movimiento de los glaciares, de los témpanos de hielo que se movieron sobre ellas y que hicieron un barrido, dejando una superficie plana que es muy propensa a los tornados, por ejemplo, y a la erosión eólica incluso. Y vean ustedes que el impacto del hombre sobre ese ambiente es determinante.
La otra situación es que tenemos una agricultura moderna basada en monocultivos. Y hubo épocas en la agricultura en que la variedad de maíz que se sembraba era una sola. Y entonces llegó una enfermedad que se llama el Mintosporium y eso se fue como cuando se prende un fosforito y se acaba rapidito, ¿verdad? Mi fitomejorador del CATIE, un ecuatoriano, abogó en el caso del cacao por el mejoramiento genético basado en híbridos precisamente porque había tenido la experiencia de una enfermedad que había destruido la finca en la que él había trabajado, que se llama escoba de bruja. Entonces su concepción de cómo mejorar el cacao era hacer hibridizaciones, que hablando con otros fitomejoradores era un enfoque equivocado porque hacer mejoramiento por hibridización es algo que requiere mucho tiempo. Se requieren unas 22, 25 generaciones y hacer eso con cacao tomaría más de un siglo. Entonces, no es posible hacerlo realmente en ese caso. Y esto que ven aquí, bueno, desde donde ustedes estaban, quizás no se reconocen, pero son máquinas que están fumigando el suelo. Todas ellas así, pasan horas de horas en esta labor porque estamos hablando de cientos y miles de hectáreas, ¿verdad? Una familia agrícola en Estados Unidos puede ser el papá, la mamá y el hijo, y con maquinaria agrícola se encargan de 350 hectáreas, 400 hectáreas, 450 hectáreas, 3 personas. Es una forma de practicar la agricultura muy intensa en el uso de capital en términos económicos. Y como lo dice don Miguel Altieri, que es uno de los precursores del concepto de agroecología, la agricultura industrial se volvió demasiado estrecha ecológicamente. Por ejemplo, un solo cultivo, altamente dependiente de los insumos agrícolas. Si usted a esas plantas no le dan el fertilizante y el agua que requieren, no van a producir. Y extremadamente vulnerable a las plagas, enfermedades y al cambio climático. Entonces, si seguimos por esa senda que es la agricultura convencional, nos vamos a morir de hambre, porque no es así como se producen alimentos. Y también hemos llegado a una sofisticación en las sociedades en donde las personas se preocupan por lo que comen y ya no se toleran residuos de agroquímicos, por ejemplo. Por ahí anda Gabriela. Bueno, ajá. No se toleran residuos de agroquímicos en los alimentos. Y la otra estadística que plantea Altieri, uno podría pensar que una gran cantidad de los alimentos del mundo proceden de las grandes fincas, pero la verdad es que no. Como dice él, el 80% de los 1.5 millones de hectáreas de tierras cultivables está dedicada al monocultivo de trigo, maíz y arroz. Y esos proveen el 50% de las calorías consumidas a nivel global, perdón. Es decir, tenemos muy pocos cultivos que producen la mayor parte del alimento y tenemos muchísima tierra arable que está en manos de empresas que no producen alimento, sino que producen básicamente biocombustibles, por ejemplo, aceites para en alguna forma aumentar la posibilidad de vida de los motores de combustión interna y muchos de los suelos de Brasil, de Argentina, que son también países grandes que tienen áreas planas enormes, son cultivados con cultivos genéticamente modificados dedicados a extracción de aceites para producir combustibles. Entonces, de no ser por los pequeños productores, realmente no tendríamos tanto que comer. Y aquí quiero referirme a una enorme injusticia de la que tal vez no somos tan conscientes. Se habla del cambio climático, ¿verdad? Y se hacen reuniones internacionales, se gastan millones de dólares en esas reuniones y se toman acuerdos que luego no se cumplen. Y incluso hay políticos importantes en el mundo, como el señor Trump, que probablemente va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, que dice que esto del cambio climático es un mito, es algo inexistente. Digo esto porque, como se señala ahí, ese es un libro que les recomiendo que lean si pueden y que lo compre en la biblioteca, por ahí está, sí. Se llama Revuelta de un periodista de Israel.
que habla, entre otras cosas, de esa enorme injusticia que es la siguiente. ¿Quiénes crearon la concentración alta de dióxido de carbono en la atmósfera, que es la principal responsable del calentamiento global, del derretimiento de los cascos polares, del nivel de la subida del nivel del mar y de esta situación de que la temperatura del planeta Tierra es cada vez más alta? Lo hicieron los países que se industrializaron, porque para poder industrializarse tuvieron primero que quemar carbón. En el siglo XIX, cuando los ingleses eran el imperio del mundo y cuando tenían a la India, tenían a China, tenían medio planeta en sus manos y tenían la mejor flota del mundo, en ese momento ellos usaban carbón para producir energía y usaban mano de obra infantil para hacer minería, porque los niños eran los únicos que cabían en los huecos donde se había que traer el carbón. Y habían niños de 4 años, desde los 4 años, que comenzaban a trabajar en las minas hasta que se morían. Y una de las cosas más espantosas para un minero de carbón era que hubiera en algún momento una salida de metano o alguno de esos gases que luego se inflamara, se hacía una explosión y ahí se morían todos los que estaban allí en ese lugar. Para eso ponían unos pajaritos, que cuando se moría el pajarito era señal de que ese gas estaba en el aire y que había que salir de la mina. Entonces, nosotros, los países no desarrollados o los que estamos en vías de desarrollo, si quieren usar ese eufemismo, no tanto Costa Rica, si puede ser alguna comparación con países, digamos, más pobres que Costa Rica, pero los que llegamos tarde a esto del desarrollo, entre comillas, no son países que no fueron responsables del incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, pero que ahora van a tener un hambre que va a crecer en un 10, un 20%, porque no van a tener los efectos del cambio climático. ¿Qué efectos? Bueno, aquí tengo una diapositiva, bueno, que no viene al caso en este contexto, pero está mal colocada, pero se la aprovecho para decírselas. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue que se utilizó la química para hacer guerra. Bueno, eso ya lo habían hecho los alemanes en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que murió menos gente, fue mucho más sangrienta. Hubo mayor, no habían reglas, digamos, para hacer guerras. Bueno, la verdad es que para hacer guerras no hay regla que valga, pero digamos, por lo menos para la Segunda Guerra Mundial habían algunos acuerdos. Lo que quiero decir es que se usaban gases tóxicos, por ejemplo. Y entonces había que ir a la guerra, hasta los caballos que iban a la guerra tenían que tener una mascarilla para no morirse. Y una de las cosas que se generó fue que hubo una confianza casi absoluta en los agroquímicos creados por el hombre como medio para eliminar plagas y enfermedades. Vean ahí ustedes, hay un soldado, para fines de propaganda, están mostrando que el DDT, que era súper famoso en ese tiempo, hay que ponérselo en el pelo, como champú, en el pecho, en todo lado, para matar las pulgas, los piojos, porque no le hace nada a usted. Eso era lo que se decía. Ahí tenemos a las pulgas y a los ácaros, hasta que llegó esta señora, una bióloga, lo que llamaríamos hoy en día una naturista, una persona que andaba en el bosque desde joven, y escribió un libro que le cayó como una patada en el trasero, digamos, en el estómago a la industria química. Esta señora Rachel Carson, que le puso al libro La Primavera Silenciosa. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué le puso La Primavera Silenciosa? Porque ella recordaba de su niñez que cuando llegaba la primavera, después del 21 de marzo de cada año en el hemisferio norte, había ruido en el aire. Habían insectos zumbando y habían pájaros cantando y había una enorme locura de actividad biológica por la floración y las polinizaciones y todo eso, ¿verdad? Esa era la primavera era ruidosa. La gente dice que cuando iba con el carro en esas enormes carreteras que tiene Estados Unidos, que pueden ser 100, 200 kilómetros en línea recta, se le pegaban en el parabrisas tantos insectos que había que parar cada 5 kilómetros para limpiar el parabrisas porque ya las escobillas no daban para limpiar. Bueno, pues eso desapareció. Desapareció porque al final de la Segunda Guerra Mundial había un montón de aviones
baratos, que eran algo que había sobrado de la guerra, y había un montón de agroquímicos que también habían sobrado. Entonces hubo empresas que daban el servicio al Estado de eliminar plagas tirando eso desde los aviones. Y lo tiraban encima de las escuelas, encima de las personas, encima de los animales y encima de los bosques. ¿Por qué? Porque eso no hace nada. Vean ustedes que el soldado estaba ahí poniendo su pecho así de soldado al DDT. Esta señora fue la que comenzó a reflexionar sobre eso y a darse cuenta de que había una relación entre la muerte de los animales y la del DDT. Que los pájaros que vivían en los lagos, como ponían DDT para matar los zancudos, entonces los pájaros que comían peces y los peces que se habían comido los zancudos, que estaban envenenados con el DDT o lo que estuvieran usando, iban concentrando en sus tejidos esa toxina, ese problema, y esa molécula terminaba haciendo que las cáscaras de los huevos no tuvieran la rigidez suficiente y entonces no tenían descendencia. Y si no podían reproducirse los pájaros, no habían entonces esos sonidos de la primavera, ¿no? Y si no hay pájaros, terminamos por tener un montón de insectos, porque muchos pájaros precisamente son biocontroladores de insectos. Bueno, eso lo dijo ella con todas sus palabras y de la mejor forma posible. Y bueno, se tiró encima a las empresas de agroquímicos, pero logró sembrar una semilla, que es la semilla del movimiento ambientalista mundial. Esa es quizás la obra que yo les recomiendo encarecidamente que la lean y que ojalá la biblioteca la tenga, no sé si la tiene. Pero... la otra cosa que comenzó a parar el pelo de todo el mundo, y es una estadística que cuesta mucho conseguir, yo tengo ahí hasta bastante vieja, que llega hasta el 2010, es que comenzó a darse algo que antes no existía. Usted tenía la cucaracha ahí en la casa, le echaba el insecticida y la veía patas para arriba al ratito, ¿no? O sea, esto realmente la mata, ¿verdad? Pero llegó el momento en que usted le echaba eso y la cucaracha no se ponía patas para arriba, se volvía y se escondía, ¿no? Y eso se llama resistencia. Se desarrolló resistencia. ¿Cómo se da la resistencia? Bueno, si yo tengo una población de 100 cucarachas y les aplico la misma molécula a lo largo de meses y meses, resulta que hay algunas de ellas que en su ADN tienen resistencia contra ese producto. Y ellas no se mueren, entonces tienen más descendencia, se mueren las que son susceptibles. Y entonces llega uno a tener unas super cucarachas que les puede usted echar lo que quieran y no les pasa nada. Y así con los hongos, super malezas, todo súper. Y entonces, como todo es súper, llegamos a tener estos registros de que hay insectos, malezas, hongos y organismos genéticamente modificados cuyos casos de resistencia van para arriba. En la Fabio Abrida hay unos compañeros dedicados a las malezas y han estado estudiando, Franklin Herrera, por ejemplo, resistencia casualmente a algunos herbicidas. Bueno, en ese contexto, un poco después, comenzó a darse el desarrollo de la más conceptual de la agroecología. El primer libro quizás más resonante, con mayor impacto, sería el de Miguel Altieri de 1987, Agroecología, la ciencia de la agricultura sostenible. Luego viene este otro de Jackson y Jackson, la finca como ambiente natural. Dice, reconectando los sistemas de alimentos, de producción de alimentos con los ecosistemas. O sea, vean ustedes una preocupación de analizar la agricultura como un ecosistema particular, y eso significa viendo las relaciones y los procesos ecológicos que ocurren entre los componentes de ese sistema. Luego vino Gliessman. Gliessman hizo su doctorado aquí en el CATI, yo lo conocí personalmente. Él aprendió español muy bien y se fue para México y tuvo una gran importancia en la agricultura de México, y entre otras cosas se dedicó a escribir sobre agroecología. Él tiene varios libros, pero digamos, este es el que tiene como mayor peso histórico en los antecedentes. Y más recientemente está este otro, Resiliencia y el paisaje cultural. Vean que ya aparece el concepto de paisaje, porque en esto de la ecología no se trata de este metro cuadrado o de esta aula, sino que es una cosa mucho más grande, mucho más compleja, para poder captar el sistema que determina, digamos, nuestro bienestar aquí en esta aula, ¿verdad?
Eso depende de muchas otras cosas que no se pueden explicar si solo vemos el metro cuadrado en el que estamos. Y ahí viene el concepto de paisaje cultural. Y ven ustedes que es paisaje cultural porque en última instancia cualquier cambio de pensamiento tiene que ser cultural. O sea, si ustedes van a reciclar en la casa, es porque tienen que estar convencidos de que es bueno reciclar, porque esa es mucho más fácil tirar la basura toda junta, ¿verdad? Eh, digamos, si quieren tener una zona de compostaje en su casa, pues tienen que clasificar lo orgánico de lo inorgánico y tienen que tener un sistema para manejar eso. Y para hacer eso hay que tener una motivación y esa motivación viene de un cambio cultural. Entonces, lo que hacemos en la universidad, entre otras cosas, es generar cambios culturales para poder sobrevivir al cambio climático, por ejemplo. Que eso es lo que estoy tratando de hacer yo también con esta charla y lo que están haciendo ustedes asistiendo. Bueno, les hablaba del cuarto creciente, que es esta zona del Éufrates y el Tigris, allá en Antigua Babilonia y los alrededores. Pero realmente en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés, con 300 soldados, logró dominar al imperio de los mayas en Tenochtitlán, que era como llamaban a la Ciudad de México. La Ciudad de México era un área, yo creo que a Margarita le habría encantado porque era como un gran estanque, un lago. Y los indígenas cultivaban en chinampas, que llaman ellos. Vean ustedes qué idea más interesante. Hacían una barrera, la llenaban con los mismos sedimentos del río y a veces usaban arbolitos, arbustos para amarrar la tierra, ¿no? Entonces sembraban en esas zonas, en una zona semiárida, donde había un lago o un suampo, como que ustedes quieren llamarlo, y entonces vean ustedes que ahí vemos zapallos, vemos chiles, vemos tomates, y no usaban desde luego agroquímicos, sino repelentes, plantas para curar otras plantas. El transporte se hacía en barcos, ¿verdad? Y con eso, esa ciudad del centro de México, cuando llegó Hernán Cortés en el siglo XVI, tenía 1,5 millones de habitantes. Era más grande que cualquier ciudad de Europa desde ese momento. Y tenía un diseño de zona rural con zona urbana extraordinario, ¿verdad? No había pobres, aunque sí había mucha influencia de la religión y una cierta dictadura, ¿verdad? Aquí pueden ver un detalle de las chinampas también, cómo usan los árboles para agarrarse del suelo del fondo y usarla como barrera de sostén para tener esas áreas ricas en suelo y en irrigación. Cuando uno tiene este sistema, pues entonces no hay problemas como los de la FEIMA, ¿verdad? De que falta el agua, no falta el agua, ¿verdad? Hay un riego por capilaridad y por gravedad permanente. Bueno, eso lo hicieron ellos, ya lo habían hecho en el siglo XV. Y vean esto que es aún más impresionante, esto es Asia. Si por algo distingue uno a los asiáticos es porque comen arroz, ¿no es cierto? Y el arroz que comen es inundado, que es el que tiene la productividad más alta. Vean ustedes que ese es un territorio con relieve. Entonces uno diría, bueno, y llueve también. Qué erosivo que es ese ambiente, ¿verdad? Porque si no tiene mucha pendiente y llueve, pues el suelo se va perdiendo. Pues vean que ellos hacen terrazas y esas terrazas tienen más de 2,000 años de estar produciendo permanentemente arroz. Y vean que no dejan ni una esquinita desocupada. Todo se utiliza en forma muy inteligente. Y el sistema es aún más interesante cuando lo vemos de cerca. No sé si a ustedes les ha llamado la atención, bueno, que en los restaurantes chinos uno ve peces muy a menudo, ¿verdad? Y el plato más caro del menú, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es el plato más caro del menú de un restaurante chino? No me digan que solo yo como con los chinos porque, bueno, no se los voy a creer. ¿Cómo? El pato, claro que sí, el pato. Vean por qué. Porque ellos siembran el arroz y lo asocian a peces. ¿Por qué a peces? Porque los peces, hay unos de estos que tiran un chorrito de agua bueno, escupen, pero con cierto estilo, ¿verdad? Ven un insecto allá en una hojita, le tiran mi tío diría una cuecha, ¿verdad? ¡Ta! Y lo pegan y se cae al agua y ahí se van y se lo comen, ¿no?
Sí, el perro de mi abuela se llamaba Cuechas, precisamente por eso. Eh, y luego no tienen solo arroz y peces, sino que también cultivan aquí azola. Y la azola, bueno, aquí tenemos a Margarita que nos puede hablar horas de eso, pero azola se asocia a una cianobacteria que fija el nitrógeno de la atmósfera y entonces tienen nitrógeno para fertilizar, más las desechos de los peces, más los mismos desechos de otros animales. ¿Y qué pasa? Que cuando la sola se está tomando demasiado espacio y está haciendo que haya poco oxígeno en el agua y que podría amenazar la vida de los peces, entonces meten los patos. Los peces se comen la sola, reducen la población de azola y entonces el sistema funciona, no llega a una crisis. Entonces, el pato es un biocontrolador de los cultivadores de arroz, que como hay que tenerlo siempre, porque hace falta, pues no se puede comer tanta carne de pato como uno quisiera y por eso tiene un precio alto. Pero que les gusta comer pato, les encanta comer pato. Cuando ustedes van a un matrimonio de chinos, no sé si alguna vez han tenido la experiencia, ojalá la tengan, el papá de la novia tiene que ofrecer 9 platos. Le da a la gente unos recipientes de esterefón porque no se trata de comerse las cosas ahí, sino que se las lleve. Si no se la compra, se las lleva. Entonces, cada quien recibe a la entrada una cajita para llevarse lo que quiera. El pato es lo que primero se acaba, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere. Pero son 9 platos, porque si usted no da 9 platos, es que es un pobrete, un tacaño, un desgraciado que no quiere compartir su riqueza, ¿verdad? Entonces, da 9 platos que no todo el mundo se come, pero se llevan. O sea, la comida se la lleva. Y bueno, vean ustedes cómo está relacionado el sistema de producción a la cultura. Y aquí tenemos un dibujito que lo resume todo, ¿verdad? Tenemos el agricultor que da de comer a los patos, ¿verdad? El arroz, aquí tenemos malezas, tenemos eh, organismos de azola que fijan nitrógeno, tenemos insectos que caen al agua, se los comen los patos, se los comen los peces, hay lombrices abajo y peces que también tienen desechos, que mantienen un sistema sostenible, que puede pasar 2000 años que no, bueno, si se le da mantenimiento, no se interrumpe la producción. Eso es agroecología en la práctica, eso es hacer agroecología, crear un sistema que es perenne, porque considera todas las interrelaciones. Bueno, de ese concepto que es más bien agronómico, ecológico, en el fondo biológico, pues en el libro de Altieri ya él plantea que hay que tener 3 dimensiones de análisis: el análisis económico, el análisis ambiental y el análisis social. Y de ahí salen, por ejemplo, en lo social, el desarrollo rural integrado, la satisfacción de necesidades locales, la autosuficiencia alimentaria, la viabilidad económica viene de la parte económica, la dependencia de los recursos locales, la producción estable, y en la parte ambiental, la biodiversidad, las funciones ecosistémicas y la estabilidad productiva. La agroecología, como disciplina, tiene que tomar conocimiento de cada uno de estos dominios para que pueda ser viable. No se puede tomar solo lo ambiental o solo lo económico, solo lo social, tienen que por lo menos considerarse esos 3 elementos. Más recientemente, varias décadas después, se habla de sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad débil es como se planteó ahí en el libro de Altieri desde el año 1999, esa zona de traslape entre la sociedad, la economía y el ambiente. Ahora, para que la sostenibilidad sea considerada fuerte, tiene que ponerse en la economía rodeada de los intereses de la sociedad y determinada por las tolerancias del ambiente. O sea, la diferencia entre el diagrama de la izquierda y de la derecha es que ahora el ambiente es fundamental, es lo más importante de todo. ¿Qué sentido, dicen los economistas que creen en esto, qué sentido tiene producir algo si al producirlo daño el mismo ambiente que me permitió producir?
¿Qué sentido tiene entonces utilizar un agroquímico que mata a los microorganismos del suelo, que rompe los flujos de energía y de alimentos entre los diferentes componentes del ecosistema y que tarde o temprano van a producir alguna plaga que va a desequilibrar todo el sistema? Lo que tiene sentido es poner al ambiente como la prioridad número uno, porque sin ambiente, sin planeta Tierra, no existen terrícolas, ni puede existir ninguna sociedad. Y dicen así, los sistemas alimentarios deben ser ecológica y ambientalmente apropiados, culturalmente sensitivos, socialmente justos y económicamente viables. La principal distinción entre una sostenibilidad fuerte, como esta, y una débil, como aquella, es cómo es priorizado el ambiente con respecto a la economía. Y eso viene de otra conceptualización moderna, que es hablar de capital natural. Nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, no sé si han leído, creo que en la sede hay un poema de Jorge de Bravo, ¿verdad? Que dice algo así, lo del aire, ¿verdad? Que yo quisiera que todo fuera como el aire, porque el aire no es de nadie y todos tienen su parcela de aire, ¿verdad? Bueno, si ustedes viven en una ciudad como Ciudad de México, Nueva York, en donde hay contaminación del aire, la verdad que usted entiende muy bien eso de la parcelita de aire, ¿verdad? Y usted se da cuenta también que la gente rica se va de la ciudad y tiene una casa de campo en donde no tiene problemas de contaminación. Lo que quiero decirles es que no podemos vivir nosotros bien si nuestro ambiente no está bien, si nosotros no somos una carga que ese ambiente no puede soportar. Y por eso el ambiente es más importante que la economía y que los intereses humanos en última instancia. Entonces, estamos acostumbrados a que abrimos la llave y sale agua limpia, un agua que me puedo tomar del tubo. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde la gente puede tomar agua directamente de la llave. La mayor parte de los países del mundo, si no quiere enfermarse y anda de turista, cómprese una botellita que sea de agua destilada o agua de manantial, en donde certifican que está limpio. Pero si no, no se arriesgue porque se va a enfermar de alguna diarrea o alguna cosa así, cosas para las cuales las personas ya tienen resistencia en ese lugar, pero usted no, y entonces va a pasar unas vacaciones muy sufridas. Entonces, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, el ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad, todo eso es un capital, porque si usted lo quita, si usted le quita los parques a una ciudad, por ejemplo, si usted le quita las zonas de recreo a una ciudad, si usted le quita las escuelas a una ciudad, la deprecia, si le quita los bosques, digamos, sin bosques, Costa Rica no tendría el turismo que tiene, ¿no? Tenemos como 2 millones de turistas por año y creciendo, ¿verdad? Y tenemos un 25% del territorio dedicado a áreas protegidas. Eso es capital natural. Ese capital nos permite captar agua para que nuestros reservorios de agua permitan que los pozos no bombeen agua contaminada, sino agua limpia. Y si practicamos bien la agricultura, no vamos a contaminar con agroquímicos, ni con nitratos y nitritos, esa agua que está subterráneamente disponible para nosotros. Entonces, los economistas han tenido que reconocer que existe ese capital natural porque cuando alguien trata de hacer algo artificialmente, no naturalmente, se da cuenta que es carísimo. ¿Sí? ¿Qué es la pregunta esta que les pongo aquí como para que la mediten? ¿Puede sustituirse el capital natural por el capital hecho por el hombre? Es decir, podemos prescindir de, ¿cómo se llama esa reserva que está cerca del paraíso, también cerca de Ujarrás, que es bastante grande? Tapantí. Podemos prescindir de Tapantí. Yo les aseguro que si borramos Tapantí del mapa, no vamos a tener agua ni para Orosi, ni para Cartago, ni para San José, porque una gran cantidad del agua que llega a San José viene de Orosi. Ahora, usted me podría decir como un economista muy frío, no, limpiamos el agua, la limpiamos con limpiadores de agua, qué sé yo, se bombea el agua, se airea, se precipitan los sólidos. Sí, se puede hacer artificialmente, pero no queda igual y es mucho más caro. Entonces ahí es donde vemos que el capital natural es indispensable, a no ser que usted tenga muchísima plata, que no la tenemos.
Y les traigo un ejemplo de esto. Cuando cambiamos de siglo, no hace mucho, hace 24 años, pasamos del siglo XX al siglo XXI y se terminó el primer milenio, ahora empezó el segundo milenio de nuestra era. La revista Nature, que es de gran reputación en el campo biológico y científico, determinó que el invento más importante hecho por el hombre en el siglo XX había sido la fijación artificial de nitrógeno de la atmósfera. Porque gracias a eso habíamos tenido suficiente nitrógeno para fertilizar millones de hectáreas de cultivos y habíamos logrado que el aumento de la población no terminara ahorcándonos a nosotros. Yo pertenezco a una generación, bueno, algunos de aquí también, ¿verdad? Del baby boom. O sea, eran familias de por lo menos 4 niños, eran escuelas con grupos de 45, 50 niños, con una maestra que daba órdenes con el borrador en la mano. Y al que molestaba mucho se lo ponía aquí porque quería tenerlo al frente, ¿verdad? Y con solo jalar la mano ya lo ponía en orden. Y nadie se quejaba de que le pegó a mi chiquito, no, no. Todo eso era, decía, le agradaban las gracias a la maestra por haber ayudado a que el chiquito, digamos, se limitara en algunas cosas. Bueno, lo que quiero decir con eso es que eso fue posible por este invento de 2 alemanes, Haber-Bosch, que es tomar nitrógeno del aire, este aire en el que estamos tiene más de 70% de nitrógeno, pero está como N2. Ese aire se toma, entonces se combina con hidrógeno extraído de gas natural, se le mete de 400 a 450 grados Celsius, 200 atmósferas de presión y con un catalizador basado en hierro, entonces se logra producir amonio y con el amonio se hace fertilizante nitrogenado. El nitrógeno es el fertilizante que consumen las plantas en mayor cantidad. Entonces es muy importante sacarlo de la atmósfera, que digamos el aire es gratis, es una buena cosa, pero vean que tiene un costo energético muy alto. Ahora que los europeos se están suicidando, pierden las fuentes de gas natural y de petróleo baratos de Rusia, que tienen abundancia, y establecen un sistema de compra de gas a los Estados Unidos, que es mucho más caro, que lo tienen que mover en barcos con tanques presurizados, ya esto no se puede hacer tan barato como antes, ahora es mucho más caro. Entonces hemos visto que los fertilizantes han aumentado mucho de precio. Pero vean ustedes aquí algún organismo biológico. Esta es la función artificial. Vean lo que requiere: 400 a 450 grados Celsius, 200 atmósferas y un catalizador. Esta es una nitrogenasa que tienen, por ejemplo, los rhizobia y que hacen fijación biológica. Hacen lo mismo, toman el nitrógeno de la atmósfera y lo convierten en amoníaco usando enzimas, pero no hay que usar tanta presión, no se quema la célula a esa temperatura. Vean qué perfecta que es la naturaleza con respecto al invento humano. El invento humano es tremendamente ordinario, digamos, es muy poco eficiente, es un consumidor de energía enorme y el sistema biológico es tremendamente eficiente y logra hacer lo mismo con mucho menos uso de energía. Bueno, se usan 16 ATP acá, que es la unidad de medida. Y luego, para que quede aún más claro esto que hablábamos de la economía, este es otro libro que quisiera que trajeran a la biblioteca, es de Kate Raworth. Esta es una economista inglesa que es la asesora de la ciudad de Ámsterdam, que bueno, si alguna vez han estado en Ámsterdam, van a ver que les va a gustar esa ciudad. Ella practica la economía de la rosquilla, que es esta que vemos acá. Ella dice que uno tiene que tener un sistema económico, un conjunto de políticas y directrices económicas que le permitan abastecer las necesidades que la sociedad considera como mínimas. Aquí hay cosas como igualdad social, trabajo digno, agua, por ejemplo, energía, cosas que, bueno, todos nosotros queremos tener agua potable en nuestra casa,
queremos tener energía eléctrica en nuestras casas, digamos que ese es como nuestro mínimo. Eso, o sea, el sistema de la sociedad tiene que darnos eso por lo menos, ¿no es cierto? Y luego está el otro límite, que es el límite ecológico. El antes fueron las bases sociales, el otro es el límite ecológico. No puedo extraer del ambiente más que lo que comprometería la reproducibilidad de ese ambiente para que se siga teniendo esos recursos a lo largo del tiempo. Y entonces ahí viene que hay un límite para la contaminación química, un límite para la acidificación, un límite para el cambio climático y así una serie de límites que hay que respetar, porque si no se respetan, puede ser que usted gane unos años, pero luego no va a poder vivir en esa ciudad. Y entonces todo sería en vano, ¿no es cierto? Nosotros queremos un planeta en el cual nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo. Y la única forma de lograr eso es con un enfoque como este, ¿no? El libro de ella se llama La economía de la rosquilla, precisamente. Ahora, la otra gran realidad es que cuando ustedes escuchan a los economistas y al gobierno, todo el mundo está, todos dicen, miren, este año logramos crecer un 2,5%, estamos mejor que antes, que teníamos tal vez crecimiento cero o cercano a cero. Los europeos, bueno, los alemanes están muy mal porque han tenido decrecimiento, no crecimiento, pero quiero decir, siempre se nos habla de que la economía tiene que crecer, pero el problema es que no podemos olvidar que este planeta es finito. Entonces la economía en algún momento tiene que dejar de crecer y tiene que decrecer para lograr nuevos equilibrios. Y de eso no hablan los economistas, por lo menos no los convencionales, tampoco los gobiernos. Todos hablan de que se puede seguir creciendo. Eso es un mito, eso sí que es un mito. No se puede crecer en un planeta finito indefinidamente. Y ahí es donde como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo realmente en serio para encontrar una forma de acomodar las cargas de manera de que eso sea posible. Y vivimos en un mundo en donde solo para darles una estadística, el 1% de la población del mundo, el 1%, es dueño del 60% del Producto Interno Bruto. El 1%. O sea, es un mundo muy desigual. Y la otra estadística que a mí por lo menos me golpeó la primera vez que la vi, es que el 84% de los seres humanos son asiáticos. Los demás son occidentales. Estados Unidos produce como el 24% del Producto Interno Bruto. Pero si ustedes toman a los BRICS en su conjunto, producen más del 50% del Producto Interno Bruto. O sea que el poder está en otro lugar, la riqueza está en otro lugar. Y que hay que hablar con los asiáticos, porque ellos son los mayores. Con solo India y China tienen ustedes más de 3.500 millones de personas. Ok. Y ahora metemos entonces en la ecuación el cambio climático. Yo no quiero en esto ser romántico ni parecer romántico. Yo no quiero decir que me parece terrible que esta osa polar de momento esté ahí en un casquete, un pedacito y vaya, tenga que nadar para encontrar hielo firme, porque no es tierra firme, hielo firme, ¿verdad? Porque hay un calentamiento global que está reduciendo los casquetes polares. La contaminación que sigue existiendo, bueno, ha habido en Europa recientemente temperaturas récord de 43, 44 por 4 grados Celsius. Eso antes solo se experimentaba en los desiertos. Entonces, vean cómo está la cosa para que yo no me dedico al turismo, pero a mí me gustaría ir ahí. Vean dónde está él. Entonces se llama Maldivas. Es un archipiélago de 3.500 islas. Muchas son chiquititas. Bueno, como esta que tenemos aquí. Más o menos es ese pedacito de isla. Y ahí se ha hecho una enorme inversión. Vean qué bonito. ¿Cuál habitación quieren ustedes? ¿Esta o esta? Bueno, todas son iguales. Pero veamos. Tienen su propia piscina. Vean el color del agua, transparente. Eso es coral. Ahí hay coral. Ahora, las 3.500 islas de ese archipiélago tienen una altura sobre el mar máxima de 2 metros. Entonces, están amenazadas por el cambio climático. Ya muchas de esas islas han desaparecido bajo el agua. De eso no se habla mucho, pero vean bueno, aquí. Vean ustedes, estas áreas blancas de acá son los pedacitos de la isla que ya no son tierra firme. Ya ahí no hay, o sea,
Ya no pueden ustedes ir a la playa porque la playa no está, se la tomó el mar. Ya, o sea, porque no podemos vivir sobre el agua. Bueno, tal vez con unos pilotes, pero digamos, se cambia totalmente el concepto y algunas desaparecen totalmente, como las más chiquititas. Entonces, las personas de este país están convencidas de que el cambio climático las va a matar, va a hacer desaparecer esa sociedad como sociedad porque no van a tener de qué vivir. Literalmente no van a tener tierra en la que poder poner los pies. Y eso nos está pasando o nos va a pasar a nosotros. Y bueno, voy a poner alguna evidencia de eso. Vámonos ahí un poquito más al norte, a una isla grande que se llama Sri Lanka. En el 2016, una sequía espantosa, como la que no había habido en más de 50 años. Vean ustedes que ahí había un lago, ahora no hay ni cómo llegar al lago, es más, no hay lago. Y obviamente las personas, muchas personas murieron. Por eso se habla de que el cambio climático mata gente y deja a la gente hambrienta o sin comida. El año siguiente, en el 2017, vean lo que hubo. Una inundación como no había habido en mucho tiempo. Aquí hay una calle cortada, ¿verdad? Se cortan todas las comunicaciones, desde luego desaparecen los cultivos, se mueren los animales ahogados, no hay cómo alimentarlos, se crea una hambruna terrible. Eso es cambio climático. Extremos, mucho calor, sequía, eso le llamamos niño o niña, que es esta mucha agua. Y bueno, ustedes dicen, bueno, eso le pasa a ellos, pero no a nosotros. Bueno, lean la literatura. Hay un trabajo hecho por geógrafos con dos puntos en la costa atlántica de Costa Rica y ellos tienen determinado que en el 2030 el mar habrá subido 0,36 metros. En el 2050 estaría 0,72 y en el 2070 habría subido 1 metro. Entonces, póngase ustedes, vayan a Limón y vean hacia el mar, vayan a Cahuita y vean hacia el mar. Eso que están viendo que llamamos playa no va a existir. El agua se va a meter y el que haya tenido alguna construcción ahí la va a perder. Y el que vivía de turismo va a tener problemas para vivir de turismo. Entonces, o reducimos o mantenemos estable la temperatura del planeta, o el agua de mar nos va a hacer más pobres, ¿verdad? Y ustedes me preguntan, ¿tuvieron los costarricenses la culpa de que haya tanto dióxido de carbono en la atmósfera? Definitivamente no. Los principales responsables fueron los países industrializados. Eh, Inglaterra, en primer lugar, Estados Unidos, bueno, China también. Los chinos dicen, bueno, sí, pero nosotros llegamos tarde y estamos tratando de mejorar. Y eso es cierto, llegaron tarde y antes no contaminaban tanto. Y están tratando de mejorar también, creo que todo eso es cierto. Pero hay que tomarse esto en serio, porque si no, la vida en la Tierra no va a ser posible. Este es un artículo, bueno, ahí está, son dos autores de apellido Lizano, se llama Creación de escenarios ante el aumento del nivel del mar para las localidades de Moín y Cahuita, que son estos dos cuadritos, Costa Rica, del 2022. Bueno, ¿qué es la agroecología entonces? ¿Y por qué creemos que la agroecología nos puede salvar de eso? Obviamente, la agroecología no es suficiente, pero es parte de la solución. Bueno, no te preocupes. Estos son 10 principios de la FAO que son orientadores de la agroecología. La diversidad, es decir, dejarse de los monocultivos. Hay que pasar del monocultivo a un policultivo. Creación conjunta e intercambio de conocimientos. El agroecólogo reconoce que las culturas minerarias de México, de Perú, de China, tienen un conocimiento ancestral que es muy valioso, que fue desarrollado a prueba y error, pero que es valioso, que es orientador, porque ellos siguen 2000 años después produciendo arroz en el mismo lugar, sin erosión, y los que nos graduamos de la Universidad de Costa Rica como agrónomos no podemos decir que esta parcela que atiendo yo aquí va a producir 2000 años. Lo más probable es que no. Así que no puedo asegurar eso, pero esas culturas sí lo pueden asegurar. La eficiencia, las sinergias, el reciclaje, la resiliencia, los valores humanos y sociales, porque recuerden ustedes que no es posible conceptualizar la agroecología, perdón, independientemente de la sociedad y la economía.
las culturas y tradiciones alimentarias. No sé si le pasa con sus hijos o con sus nietos o con sus sobrinos, pero ellos comen muy diferente a como comíamos nosotros, ¿verdad? Antes no había hamburguesas, qué sé yo, no había salmón. Antes las uvas y las manzanas eran de diciembre, nada más, ¿no es cierto? Y había arroz y frijoles y olla de carne. Esas cosas que uno podría decir que romántico, que es el director de la FEIMA, se nota que tiene cierta tendencia a la comida de crianza, ¿verdad? Y que se la recuerda con cariño. Eh, pero no, es que eso estaba articulado a cafetales que tenían tiquisques, tenían guavas, tenían guineos, sí, malanga, exactamente, tiquisque. En fin, era una despensa disponible ahí en el cafetal, que estaba en la gran área metropolitana principalmente. Yo veo con horror cómo ahora desaparece el terreno en Tres Ríos, por ejemplo, o Curridabat, y ya no hay, cada vez hay menos plantas de la variedad Tres Ríos, café de Tres Ríos, digamos que es un café extraordinariamente bueno. ¿Y por qué lo cambiamos? Lo cambiamos por un centro comercial o por unas cuantas torres de apartamentos. ¿Es eso sensato? Desde luego que no es sensato, porque ese suelo es tan fértil que lo sensato sería mandar la torre para las montañas o para un lugar que sea solo de piedras, pero no cubrir el suelo agrícola de Costa Rica, tan rico con cemento y asfalto. Y eso lo estamos haciendo. Eh, bueno, la gobernanza responsable y economía circular y solidaria, que es otros conceptos que están asociados. Bueno, entonces, con un enfoque agroecológico, las parcelas se verían así, las de hortalizas, ¿no? Vean ustedes que aquí tenemos franjas de diferentes cultivos. Al tener esta mezcolanza, ciertamente se complica un poco el manejo de parte del agricultor, pero bajan los costos, porque entonces si algo se enferma, no se enferman todos a la vez, sino que se puede localizar un poco más. Y otra cosa que es extraordinaria que se haya descubierto, cuando, bueno, no les tengo, bueno, en 1976, cuando yo empecé a estudiar agronomía y en el 77 comencé con los cursos de suelos, cuando se hablaba de suelo, se hablaba básicamente de química y de física, características químicas y físicas del suelo. Después llegó un profesor que había estudiado en Cornell y comenzó a dar un curso que no existía en el plan de estudios, que se llamaba Microbiología de Suelos, Carlos Ramírez. Él había sido discípulo de Alexander, que es el autor de uno de los libros clásicos de microbiología de suelos. Y si ustedes se meten en YouTube y ponen microbiología de suelos, seguro les va a salir una gringa que se llaman Elaine Ingham, que es microbióloga de suelos también. Y ella afirma algo que a mí, que la primera vez que la escuchó, la verdad que me impactó, porque me decía ella en una conferencia, mire, usted no tiene por qué comprar fertilizantes. ¿Cómo no voy a comprar fertilizantes? Porque no son necesarios, y porque al poner los fertilizantes en el suelo está arruinando el componente biológico del suelo, porque le cambia el pH, porque crea condiciones de mayor contenido de nitratos que favorecen a unos organismos que se hacen plaga, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estrategia, digamos, sostenible de manejo del suelo? Usar bioproductos como la Nostoc, lo digo porque tengo a Margarita aquí también, y ahí hay un potencial enorme, y utilizar un conjunto de prácticas que aumenten el contenido de materia orgánica del suelo. Si ustedes logran llegar al 6% del suelo con materia orgánica, 7%, los microorganismos, si no los mata con pesticidas, agarran esa materia orgánica y la procesan y retienen los nutrientes, así como el árbol de la Amazonas que yo les decía que tenía unos átomos de calcio en la copa y que pasaba 3 años reteniendo eso y que luego los volvía a jalar con las raíces, ese árbol o algún otro. Si ustedes logran mantener esa cantidad de materia orgánica, van a tener en el componente biológico del suelo todos los nutrientes que esos microorganismos necesitan y también las plantas que son nuestro cultivo. Y no necesitan usar fertilizantes. ¿Cuál es el otro problema de los fertilizantes? Que muchos de los fertilizantes que usamos vienen de minas y las minas, al igual que el planeta, no son infinitas. Los fosfatos no son infinitos. El potasio no es infinito. Entonces llegará el día en que puede usted comprar fosfato o roca fosfórica, pero va a ser carísimo, va a ser impagable. Entonces, lo que tenemos que hacer es retener esos fosfatos
utilizando inteligentemente los desechos urbanos de las ciudades. Y en lugar de tirarlas a los ríos y al mar, pasarlas por biodigestores que las transformen en fertilizantes sólidos y líquidos que regresen a los campos y sin hacer compra de fertilizantes al extranjero podamos suplir con fertilizantes a las zonas agrícolas. Porque algo les puedo asegurar, sin ese abastecimiento de recursos orgánicos al campo, el campo no puede subsistir. Y si el campo no puede subsistir, ¿quién nos va a dar de comer? No podemos comer billetes, ni chips de computadora, ni nada de eso, ¿no? Bueno, ese es un primer componente para mejorar los sistemas. Bueno, ahí tenemos una serie de consideraciones adicionales. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos malísimos, ¿no? ¿Qué hora? ¿Quién tiene hora? Imagínense, bueno, ya tenemos que ir terminando. Entonces, bueno, hay un librito del CATI que habla de diversificación agroecosistémica y es gratuito, se los recomiendo. Luego, como somos seres visuales, les quería contar este cuento. Es de un fotógrafo que seguramente es alemán porque se llama Lite Schwega. En el 2012, él hizo algo que lo hizo famoso. Él se fue por todo el mundo y tomó fotos de un pie cúbico. El pie cúbico es esa estructura de metal que ven ustedes allá. Entonces él se iba a todo lugar y ponía el metro cúbico y fotografiaba todo lo vivo que pudiera observar ahí. Obviamente los microorganismos no se ven con una fotografía, pero bueno. Entonces vean que fue a un campo de maíz en Iowa, Estados Unidos, y encontró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas vivas. Se fue a Sudáfrica en un pasto y encontró esa cantidad de organismos en ese pie cúbico. Vino a Costa Rica en la copa de una higuera y encontró esta cantidad. Entonces, sobre todo en las áreas tropicales, donde tenemos temperaturas relativamente cálidas todo el año y en donde dejamos que la naturaleza haga su trabajo, es decir, que mantenga un reservorio de materia orgánica alto, donde no fertilizamos y ahí florece la vida, en esos lugares hay una enorme biodiversidad. Y esa biodiversidad, si ustedes ya se ponen a ver la ecología que está detrás de eso, se dan cuenta que este se come a este otro y ese es comido por este otro y este se come a este otro. O sea, hay flujos de materia, de energía y de alimentos de unas especies a otras. Y como todas son enemigas de todas y amigas a veces, pues hay un balance. Nadie se hace plaga. No hay cómo hacerse plaga. Nadie, digamos, se respeta cierto espacio. Y entonces esa enorme biodiversidad hace al sistema muy resiliente, muy sostenible, que es bastante diferente a lo que hacemos nosotros con los cultivos. Otro elemento fundamental es el uso de Rhizobium para fijar nitrógeno y amplificar las raíces de las plantas con micorrizas. Esto blanco que se ve acá no son raíces, es un hongo que se asocia a las plantas y hace un trato con la planta. Usted me da azúcar, que de por sí le sale barata porque usted cosecha luz y la luz ya usted aprendió por evolución a transformarla en azúcar. Entonces, deme azúcar y yo le ayudo a llevarle fósforo, que a usted le cuesta tanto hacer disponible, ¿verdad? Y ese tipo de simbiosis es maravillosa porque potencia una mayor productividad de las plantas. Y luego tenemos cosas como la Nostoc, que es una cianobacteria que tiene la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera. Y bueno, no logré encontrar, bueno, porque perdí una computadora y con eso perdí un montón de cosas, pero si ustedes ven las estadísticas de cómo han aumentado las ventas de bioproductos en el mundo, van a notar que van para el techo. O sea, la gente quiere comprar bioproductos porque están hartos de químicos que los envenenan ellos, que pueden, si hay un residuo en el alimento es un tortón, ¿verdad? Si a nosotros se nos escapa bueno, hay un reporte de la televisión alemana en donde dice a una piña de Costa Rica no la agarre de la corona, porque ahí está llena de agroquímicos, agárrela de abajo de la fruta, porque ahí hay menos agroquímicos. Ellos estudiaron cómo estaba eso
y se dieron cuenta que la piña, la corona de la piña tiene muchos agroquímicos. Lógico que así sea porque es la que está para arriba y le echan un montón de cosas a lo largo del ciclo. Lo que quiero decir es que hay una tendencia hacia los bioproductos porque lo que no es bio no es bueno y si no es bueno, yo eso no me lo como, ¿verdad? A veces dice a la gente, por ejemplo, con el glifosato del cual se habla tanto, los que venden esa tecnología del glifosato tienen razón cuando dicen que la enzima que le pusimos por modificación genética al maíz degrada ese glifosato. Pero eso no quiere decir que desaparezca de la planta, queda en la planta con otros componentes que ya no tienen efecto herbicida. Pero cuando llega alguien y demuestra que esos residuos del glifosato aparecen en la comida del bebé, entonces nadie quiere comer alimento de bebé de esa marca, ¿verdad? Aunque solo sea el residuo del glifosato. Entonces no podemos producir así, no podemos seguir produciendo así. Y por eso el auge de los bioproductos. Luego está el biocontrol. O sea, tenemos carnívoros, tenemos animalitos que son plaga de otros animalitos y los podemos producir artificialmente. Ya se fue Margot, ¿verdad? Pero tratamos de hacer un centro nacional de producción de biocontroladores en la Fabio. El MAC y el Servicio Fitosanitario del Estado llegaron a tener 2.000 millones de colones para construir ese edificio. Pero luego hubo un pleito y no logramos que se hiciera el edificio. Pero eso es una enorme necesidad en Costa Rica, tener un lugar que produzca los biocontroladores y que luego transfiera la tecnología a personas que quieran hacerlo en forma privada. Y en esa misma línea, tenemos que poner islas de vegetación que atraigan a los insectos que no son plaga para que entonces haya un balance ecológico. Y tenemos que reconocer que los suelos, el componente vivo de los suelos es tremendamente importante. En un suelo ustedes encuentran millones de organismos y muchos de esos no sabemos qué están haciendo ahí. Es decir, estamos súper atrasados en el conocimiento de lo que están haciendo. Y seguramente que están haciendo algo bueno, porque entre más bichos haya, mejor es el suelo. Entonces, tenemos que mantener ese componente vivo. Es ese componente vivo el que permite hacer agregados de las partículas del suelo, que ciertamente son arena, limo y arcilla, crear gránulos más grandes, conglomerados, que son los que hacen macroporos y microporos que permiten la infiltración del agua. Vean como cuando las partículas son muy finas, el agua no puede entrar. Entonces, si el agua no puede pasar, se desliza sobre la superficie y produce erosión laminar. Y además no permite que los mantos acuíferos se recarguen porque el agua no llega. En cambio, cuando el suelo tiene buena materia orgánica y muchos agregados orgánicos, crea macroporos y microporos porque todos los conglomerados son más grandes y entonces el agua así se infiltra, se rellenan los mantos acuíferos y no se produce erosión laminar. Vean un terrón de un suelo con buena cantidad de materia orgánica versus uno que no tiene mucha materia orgánica. Este no se deshace así nomás en el agua. Bueno, aquí está el ciclo de la materia orgánica en el suelo, eso lo pueden ver. Vean cuando se hace la preparación del suelo con los arados de disco. Los arados de disco los han visto ustedes, pero si no, ahí se pueden asomar. El disco entra, corta el suelo, lo levanta y cuando está dando la vuelta hacia arriba, ese pedazo de suelo se le cae y queda al revés, queda de cabeza. A eso le llamamos darle vuelta al prisma del suelo. No está Denis por ahí, no. Bueno, Denis sabe mucho de eso, pero el asunto es que esto es lo que hacemos aquí. Vean ustedes cómo desaparecen las plantas cuando se hacen esa forma. Y esto es cuando se hace con un arado de cincel que no le da vuelta al prisma del suelo. Hay mucho más residuos y entonces hay mayor materia orgánica. Les digo esto porque lo agroecológico es no arar. O sea, la Universidad de Costa Rica no debería comprar tractores para arar. Bueno, tenemos que hacerlo por razones didácticas, pero los tractores no es lo que necesitamos en el suelo. Lo que necesitamos son raíces que penetren el suelo, que ojalá se pudran con facilidad y que dejen los macroporos y los microporos. Pero eso de voltear el suelo es antiecológico porque el suelo tiene una gran cantidad de carbono y cuando uno lo voltea lo oxigena y cuando lo oxigena se pierde ese carbono y se va a la atmósfera y aumenta el problema del cambio climático. Entonces, ya muchos países, incluso desarrollados,
no aran los suelos, porque es caro y porque exacerba la pérdida de carbono. Entonces se usa la cero labranza o la labranza cero. O sea, cero labranza significa, en lugar de dejar el suelo desnudo, lo cubro con una cobertura y con un rollover, que es este tipo de cilindro, no rompo el suelo, sino que quiebro y acuesto las plantas de la cobertura para que quede acostada, y con una cosechadora especial pongo luego las plantas en esa cobertura seca que queda ahí. Pero vean ustedes que el suelo no queda nunca desnudo. Si el suelo nunca queda desnudo, no, la lluvia no va a poder desagregar los terrones del suelo, no va a desagregar las arcillas no van a poder taponear los conductos del suelo y no se va a dar erosión la misma. Entonces, es esto lo que sirve, ¿verdad? Y eso lo tiene clarísimo la agroecología. Luego podemos aplicar biocarbón, que es una forma también de estimular el componente biológico del suelo. Este es un maizal en Estados Unidos. Vean cómo tiene materia orgánica de la cobertura que tuvo antes. Ahí tenemos una serie de recomendaciones para mejorar el suelo, y ciertamente arar no es una de ellas. Y bueno, tuvimos aquí en la FEIMA en el 2019, me parece a mí, lo trajimos como académico visitante. En aquel momento, Santiago Sarandón era el presidente de la Asociación Latinoamericana de Agroecología, y él dice: una agricultura sustentable es aquella que mantiene en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisface las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población, dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales o agroecosistemas que los soportan. Es la economía de la rosquilla en términos agrícolas, digamos, expresada por un agrónomo. Y ya para terminar, yo creo que existe suficiente evidencia, bueno, ella lo dice, pero bueno, existe suficiente evidencia sustancial para afirmar que la agroecología constituye una ruta necesaria hacia el logro de los sistemas agroalimentarios socialmente justos y ecológicamente resilientes. Y como terminé mis palabras en el acto protocolario, por eso la Universidad de Costa Rica creó a la FEIMA, para que empujemos en esa dirección. Y se trata no de que lo hagamos nosotros, porque como yo siempre he dicho, llegamos tarde a la repartición. No podemos, no se trata de atraer recursos solo para la FEIMA, sino que se trata de articular estas ideas y este conjunto de ideas a otras unidades académicas de investigación que ya existen y que tienen herramientas, metodologías, instrumental y personas, investigadores, que pueden hacer química con nosotros y podemos crear productos públicos de alto valor con esta conceptualización y con las fortalezas que tienen otras unidades académicas de esta misma universidad. Y no debemos olvidar que estamos en un mundo globalizado, en donde además podemos establecer relaciones recíprocamente productivas con universidades en el extranjero, muchas de las cuales ya pasaron por aquí y tienen experiencias muy interesantes. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere decir algo, pues dicen, les paso el micrófono. Sí. Muchísimas gracias, don Werner, por esta excelente presentación. Yo realmente no conocía el concepto de agroecología y creo que hoy me llevo excelentes conceptos de ello. Me gustaría tener la presentación para hacer cosas con mi hija, porque ella está ahora en ese proceso de aprendizaje de la escuela. Esto de cero labranza me recordó mucho al frijol tapado, porque los agricultores lo que hacían era que guardaban las mejores plantas, ¿verdad? Y tenían las semillas y luego lo tiraban sobre un montazal y luego iban cortando atrás. Entonces me parece que debe ser algo similar. Tal vez mi pregunta iba en términos del rendimiento, ¿verdad? De la agroecología y la rentabilidad que tendría frente a otras formas para cultivar. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por esa pregunta. Bueno, el frijol tapado, si lo comparamos solo en términos de rendimiento, entendiendo por rendimiento kilogramos de grano seco, digamos, por hectárea, no
no sobresale, ¿verdad? Pero si hiciéramos una comparación más justa y determináramos el costo de la inversión, o sea, el usar fertilizante, agroquímicos, arar el terreno, comprar semilla importada, etcétera, versus hacerlo con una variedad local y en esa forma que llamamos frijol tapado, tal y como vos lo describiste, pues seguramente el retorno por unidad de dinero invertida sería más alto. Y si además consideramos que la familia que siembra frijol tapado es una familia humilde, pues mejor aún, porque entonces tenemos la posibilidad de que esa familia tenga frijol todo el año y algunas veces con un superávit también que pueda vender una parte. Y otra cosa que quisiera destacar acá, no presenté ninguna gráfica, la verdad que no la dejé de lado, pero yo les podría demostrar a ustedes con datos de un movimiento que se llama Ecología Biológica de España, que cuando ustedes comparan lo que ellos llaman la densidad de nutrientes de una variedad criolla versus a una variedad moderna, van a encontrar que las variedades modernas tienen mucha agua, pero no tienen muchos nutrientes. Las variedades criollas no producen tanto, pero tienen una mayor densidad de nutrientes por unidad de peso. En otras palabras, cuando se hizo la mejora de la Revolución Verde, que esa fue del siglo pasado, se crearon variedades en donde lo que importaba era cuántos kilos producía por unidad área, no importaba qué costo, se asumía que para hacer el negocio redondo le vamos a vender la semilla, le vamos a vender fertilizante, el herbicida, todo lo que necesita para producir y además le vamos a comprar la cosecha al final. Entonces, en esas condiciones, pues sí, era una buena idea usar ese híbrido comprado. Cuando yo estuve unos años en el CATIE y ahí hubo mucho trabajo en varios países de América Central sobre todo. Y cuando ustedes hablaban con un agricultor del Salvador y los de las semillas híbridas que querían vender sus híbridos F1 altamente productores, le decían al agricultor, ¿por qué no cambia esa mezcla que tiene de millo con maíz y siembra solo maíz? Yo le aseguro que este maíz produce 2 hasta 3 veces más que el maíz que usted tiene. Y el agricultor en una forma muy sencilla le decía, mire, yo no lo hago porque primero, aquí en El Salvador a veces viene una canícula. Una canícula es un periodo seco. Es impredecible. Pueden ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas seguidas en que casi no llueve. Como yo siembro eso para que mi familia coma, yo sé que si viene una canícula, el maíz se muere, pero el millo no se muere. Y con eso puedo hacer tortillas y mi familia no pasa hambre. Pero si yo quitara el millo y solo sembrara maíz, y viene una canícula, pues me quedo con una mano atrás y otra adelante. Tendría que dejar la finca e ir a trabajar de jornalero a otro lugar. Y si yo compro la semilla que usted me está ofreciendo, tendría que comprarle también el fertilizante, el herbicida, el fungicida. Y no tengo plata para eso. Así que de ahí la solución que yo tengo me resulta más conveniente a mí. Y eso es cierto, el pequeño productor, a los productores, por eso es que hay investigación en agricultura. O sea, no hay carrera de agronomía en el mundo que no tenga estaciones experimentales. ¿Por qué? Porque para poder convencer hay que demostrar. Y para poder demostrar hay que decirle al agricultor, miren esta parcela, aquí lo hice así y aquí lo hice de esta otra forma. Compare usted cuál le parece mejor. Y luego lo hacemos en su finca. Si usted me da un pedacito, yo a este lo manejo a mi manera y este usted lo maneja a su manera y luego intercambiamos información, que es uno de los principios de la agroecología, intercambio de saber. Así lo puedes convencer si es que la idea es buena, pero si la idea no es buena, no lo convences jamás. Y él seguirá haciendo lo mismo porque es lo que le enseñó su papá y tal vez su abuelo también, y porque no se ha muerto de hambre todavía, ¿verdad? En cambio, lo que uno le plantea puede ser muy arriesgado. O sea, variedades criollas tienen un valor que no estamos considerando, la concentración de nutrientes que tienen, y luego esa cultura de tal vez sacrificar rendimiento, pero tener sostenibilidad o seguridad de que se tiene algo para comer, es fundamental para una familia campesina. No sé si hay alguien más. Bueno, si no, gracias por su paciencia y muchísimas gracias.